Muy buenos días a todos los estudiantes, siendo hoy 26 de noviembre a las 11:10 am, damos por inicio esta webconferencia de la unidad 1, el caso 1, del curso de Legislación Comercial y Tributaria. Mi nombre es Edgar Mauricio Ernesto Parra, su tutor y director de este curso, abogado especialista en Derecho Público. Entonces, antes de entrar a estudiar la guía, vamos a dar una introducción a lo que es la legislación comercial. Entonces, la legislación comercial tiene una gran importancia porque es la que relaciona todo, lo que regula todas las relaciones entre comerciantes, es decir, de los negocios. Imagínense si no hubiese la legislación comercial con la cantidad de comerciantes, la cantidad de sociedades, de establecimientos de comercio intentando crear sus empresas, tantas cosas que se presentan, competencia desleal, apropiación de propiedades intelectuales ajenas de otras sociedades, de otras personas naturales y jurídicas. Entonces se necesita regular esas actividades. Por eso la importancia de la legislación comercial. Entonces, el derecho se divide en dos ramas. El derecho público, que es la que regula las relaciones entre particulares y el Estado, y el derecho privado, que es el que regula las relaciones entre particulares. Dentro del derecho privado existe la legislación comercial, que es específica para cada país. En nuestro caso hablamos de la normatividad colombiana, es la que regula todas las relaciones comerciales que se dan dentro del sistema económico. ¿Qué características tiene la legislación comercial? Tiene las siguientes características. Es un derecho profesional creado y desarrollado para resolver los conflictos y las actividades propias de los empresarios. Es un derecho consuetudinario que se basa en la tradición, en la costumbre de los comerciantes, en su oficio. Es un derecho progresivo porque al mismo tiempo va evolucionando a medida que van cambiando las condiciones sociales y económicas. Es decir, que se va actualizándose. Y es un derecho global o internacionalizado, dado que las relaciones económicas cada vez son más internacionales. Estas serían las características de la legislación comercial. La fuente de la legislación comercial, hablamos ahorita de la costumbre, que es la repetición constante y uniforme de actos obedeciendo a las convicciones jurídicas. Otra fuente que es las disposiciones normativas, como lo son las leyes, los decretos. En Colombia, la principal es el Código de Comercio. Los usos de comercio, las jurisprudencias, es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales y no es fuente de derecho como tal y como establece el Código Civil, pero sirve como apoyo interpretativo. La jurisprudencia se da en caso de que haya una disputa legal entre, digamos, dos personas jurídicas, dos sociedades, y haya un caso parecido anteriormente en el cual ya hubo una sentencia, por lo cual para resolver este caso el juez toma esa jurisprudencia, toma esa sentencia y la toma como guía para tomar la decisión. Bueno, hablemos entonces de lo que es la guía y de lo que es la actividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad del caso 1? Es comprender las distintas formas de sociedad comercial que existen en la legislación colombiana y los deberes y derechos de los comerciantes, su capacidad asociativa, las responsabilidades, ventajas y desventajas. Entonces, en la guía
nos habla de que hay que hacer una participación individual y una participación grupal. La participación individual consiste en hacer aportes individuales que se realizarán en el foro de trabajo colaborativo y son necesarios para abordar el conocimiento requerido para resolver el caso grupal planteado más adelante, en lo que se propone la siguiente secuencia. Ahí nos manda a leer el recurso bibliográfico de la universidad, en la cual hay un video donde dice que crea tu emprendimiento en línea, otros videos, como el código de, también nos habla del código de comercio, la constitución de sociedades por acciones simplificadas, documento de la Cámara de Comercio de Bogotá, cómo construir una matrícula y constituir y matricular una sociedad, documentos que ya ustedes debieron haber leído o que tendrán que leer para realizar los aportes. Entonces, más adelante nos manda a ver un video en el cual se presenta el señor Pedro como un emprendedor apagando incendios sin crecer y expandir su modelo de negocio, en donde él lo que trata es de formalizar y crecer su idea y pasar de emprendedor a empresario, según el acompañamiento de la Cámara de Comercio. Entonces, el interrogante que nos dice, ¿qué paso utilizaría para cumplir con los requisitos legales que Pedro necesita para formalizar su empresa? ¿Y desde qué punto de vista de su emprendimiento requiere estructurar jurídicamente? Entonces, hay que leer, ver el video y teniendo en cuenta los recursos bibliográficos, podemos mirar que ustedes tienen que entender qué es una sociedad y los diferentes tipos de sociedades, como las sociedades limitadas, sociedad anónima, sociedades por acciones implicadas, sociedades colectivas. Entonces, una sociedad la podemos definir que es un grupo de personas con una inquietud comercial que suman esfuerzos para prestar un servicio, comercializar un bien que le permita obtener rentabilidad y cumplir sus obligaciones a largo y mediano plazo. Entonces, cada una de estas sociedades limitadas, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedades colectivas, cada una tiene un requisito para constituirse y unos requisitos legales para desarrollarse. Entonces, eso es lo que tienen que revisar en la bibliografía. Ahí mismo también en los documentos podemos revisar de qué sociedades se constituyen por escritura pública, qué sociedades pueden constituirse mediante documento privado, qué requisitos debe contener el documento de constitución de una sociedad, qué es la matrícula mercantil, dónde debe matricularse la sociedad, documentación que debe presentar para la constitución de la sociedad. Estos son los documentos que ustedes tienen que leer y en la cual se les facilita entender lo que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sociedades se constituyen por escritura pública? Por escritura pública serían las sociedades anónimas, limitadas, colectivas, en comandita simple y las sociedades de comandita por acciones que no se acojan y o cumplan con alguno de los requisitos del artículo 22 de la ley 1014 del 2006. Aquí están, pueden leerlo, donde se puede mirar los interrogantes que vimos anteriormente. Entonces es importante que revisen la bibliografía. Y al final de la participación individual deben hacer una conclusión, teniendo en cuenta el ejemplo del señor Pedro y de los interrogantes y demás requisitos que vimos sobre sociedad, que vimos anteriormente. Entonces, una conclusión, por ejemplo, puede ser que creando una sociedad se tiene capacidad de organización y permite acceder a beneficios económicos y volverse más competitivo. Esa participación individual, esa actividad individual, lo pueden hacer a través del foro,
por medio de documentos Word, PDF, pueden escribirlo en el foro para dejar la constancia de esa actividad. Tienen que estar muy pendientes de los tiempos. Por favor, no dejen todo para el final. Tienen que estar pendientes de los tiempos, del calendario académico para los aportes que hagan en el foro. Entonces, en la actividad grupal nos dice, deben consolidar un documento grupal ejerciendo cada estudiante una participación. Puede tomar los roles sugeridos en esta guía y dividir las respuestas solicitadas que considere. Tienen que entregar un documento final, pueden presentarlo en formato Word y el estudiante delegado lo sube en el entorno de seguimiento y evaluación. Entonces, aquí nos hacen un primer punto que nos dice que para poder vender por internet, ¿qué requisitos legales debe cumplir el negocio de Pedro? Tengan en cuenta que los pasos para constituir una empresa y los requisitos legales del comercio electrónico. Aquí podemos ver que los requisitos para vender por internet serían los siguientes. Hay que tener en cuenta la Ley de Tratamiento de Datos, que es la Ley 1581 de 2012. Ley de Acceso y Uso de Mensaje de Datos, que es la Ley 527 del 99. Tiene que tener el negocio un registro mercantil. Tiene que tener un RUT, único tributario. Canales de pago, como serían entidades bancarias, Bancolombia, Banco Bogotá, Banco BBVA, y factura electrónica, que es muy importante, que ahora mismo la DIAN y el gobierno ha sido muy sigiloso de que todo lo que entre a un negocio sea a través de, sea facturado electrónicamente para el recaudo, la retención en la fuente. Entonces, es importante. Esos serían los requisitos que debe cumplir un negocio que venda a través de Internet. Entonces, en el punto 2 nos dice, Pedro identifica que necesita 2 socios inversionistas que lo apoyen en su emprendimiento. Sintetice de manera didáctica los posibles tipos de sociedades que son vigentes en Colombia y sugiérenle la que les parezca conveniente. Ya vimos anteriormente qué tipo de sociedades son las que existen y cuáles serían las que se ajustan a la necesidad de Pedro. Podría ser una sociedad limitada, que es la que es una sociedad con responsabilidad limitada, donde sus socios solo responden hasta monto de sus aportes frente a las obligaciones contraídas por sus proveedores, entidades financieras y demás. Podría ser un ejemplo. De todas maneras, eso queda a criterio de ustedes a través del estudio de los recursos que ustedes tienen y que pueden elegir, obviamente, que cumpla con los requisitos que exigen. En el punto 3 dice, imaginen un nombre para el negocio de Pedro y realicen la consulta de homonimia para verificar que no existe ya un negocio con el nombre que proponen. Copien el pantallazo cuando realicen la consulta. Pueden realizar el proceso en el siguiente enlace. Este es el enlace que le aparece en la guía. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de producir el enlace y busquemos con un nombre. Entonces, Frutos Don Pedro, digamos. Por ejemplo,
Vamos a ver si no hay un nombre para ese negocio. Entonces está disponible y lo podemos utilizar. Digamos un ejemplo de un producto gastronómico, digamos lechona. Don Pedro. Tampoco está. Pero si ustedes ven que si colocamos un nombre común, esta sería saldría así. Como pueden ver, hay una cantidad de negocios registrados con lechona y que están distribuidos en diferentes ubicaciones del país, diferentes ciudades del país. Entonces, al momento que ustedes vayan, sean consultados para crear una sociedad y le pregunten sobre un nombre, ustedes primero en el RUBES buscan el nombre y se dan cuenta si pueden registrar o no ese nombre en ese negocio. Ahora, vamos al siguiente punto. El punto 4 dice, para la idea de negocio descrita, ¿cuál sería la mejor forma de proteger la propiedad intelectual y por qué? ¿Y qué trámite debe realizar? Entonces, yo para este punto, para desarrollar este punto, les voy a compartir un video. En ese video, ustedes pueden aprender de una manera dinámica, fácil, cómo es que se debe proteger la propiedad intelectual. Los países emergentes y en desarrollo han reconocido después de grandes lecciones en décadas pasadas que la innovación juega un papel esencial en el desarrollo de economías sólidas y sostenibles. Pasar de ideas a productos de alta tecnología e innovadores que revolucionen el mercado o se logren posicionar de manera positiva en el mercado depende de estimular desde el inicio el aprendizaje del empresario con el fin de obtener el nivel necesario para que las cosas se den. Hoy en día, cientos de empresas nacen en un mercado tan competitivo que la única manera de tener éxito y mantenerse vigente es ser diferente a los demás. Esto le trae a los empresarios beneficios que hay que cuidar frente a muchas amenazas que el mismo medio tiene, como aquellas empresas que sobreviven de copiar o apoderarse de dichas innovaciones. Es por ello que los derechos de propiedad industrial son tan importantes para la construcción de esas capacidades de innovación y diferenciación. La propiedad industrial crea derechos exclusivos para sus titulares, lo que puede dar lugar a recompensas monetarias sustanciales si la creación se posiciona con éxito en el mercado. Estos derechos, que están destinados a proporcionar incentivos para inventar en sectores relativos a la tecnología y a las empresas, están clasificados según las características del desarrollo del negocio del empresario así. Si tiene un producto novedoso que aporta una solución técnica para ser aplicada en la industria, puede contar con una patente, sin importar si el producto o servicio es novedoso o no. Pero el empresario desea diferenciarse mediante un signo, puede registrarlo y hacer lo propio mediante la marca. Si el producto no es mejor que el de sus competidores, pero sería preferido por su apariencia, puede tener un diseño industrial. La propiedad industrial ofrece beneficios concretos como: facilita el acceso al conocimiento y a las invenciones, estimula la transparencia de la información de los productos, facilita la competitividad y el comercio internacional y mejora las oportunidades de acceso a la financiación. La Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el ánimo de propiciar y dar confianza a las empresas para que inviertan en nuevos proyectos, brinda herramientas para proteger sus creaciones e identificadores comerciales al reconocer el tiempo, la inversión y el capital humano que intervino en el desarrollo de una idea. Registre su marca en www.sic.gov.co y aporte en el crecimiento de un país que tiene en sus empresarios una base fuerte y sólida que ve hacia el futuro.
Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. Bueno, bueno, entonces espero que quede claro cómo se protege la propiedad intelectual y con eso pues pasamos al siguiente punto. Entonces nos dice, investigue de qué manera se hace la clasificación de actividades económicas en Colombia e identifique qué es el código CIU y el nombre que le corresponde al negocio que realiza la profesora artesana. Entonces, revisamos en el código, aquí hay un enlace que podemos seguir. Y aquí podemos digitar una palabra clave que es, digamos, venta de frutos. Entonces, podemos ver las diferentes actividades relacionadas con las frutas, como cultivo de frutas tropicales, actividades posteriores a la cosecha, recolección de productos forestales, elaboración de productos de molinería, de panadería, comercio al por menor de otros productos alimenticios, extracción de especializados. Entonces ustedes deben ver cuáles, digamos en el ejemplo que estamos trabajando, cuál sería la más conveniente y con cuál se describiría la actividad. Entonces, para que sepan, el código CIU significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Esa es una clasificación que es de referencia internacional de las actividades productivas, donde su objeto principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que puedan utilizarse para recopilación y presentación de informes estadísticos de acuerdo con esas actividades. Entonces ya saben para qué es el código CIU, qué significa y cómo se utiliza. Entonces, vamos al siguiente punto, que serían las conclusiones. Teniendo en cuenta todo lo trabajado, todo lo estudiado con los recursos bibliográficos y demás recursos que tienen ustedes, hacen una conclusión. ¿Qué aprendizaje les deja esta actividad? Entonces, con eso pues terminamos lo que sería la realización de la actividad y ya saben que pues tienen que entregar las evidencias individuales y grupales. Las evidencias individuales, que serían pues los que están dentro de la guía, que es el estudiante selecciona un rol de trabajo, realiza aportes individuales en el foro de preguntas, plantea la actividad individual, redacta una conclusión con su aprendizaje principal, la cual debe ir posteriormente en el trabajo grupal y final. Y las evidencias grupales que debe enviar en el foro también, donde ustedes aporten la construcción del trabajo colaborativo con la dinámica de trabajo que sus miembros determinen, consolidar la respuesta del caso propuesto. Ustedes tienen que subir el trabajo y colocar un pantallazo del envío para la tranquilidad de los demás miembros del equipo. Presentar en entorno de evaluación el documento en Word con la respuesta al caso 1 cuando
aparezca disponible. Entonces, tienen que seguir estos pasos que están dentro de la guía para que sean calificados satisfactoriamente. Bueno, con eso damos por terminado la webconferencia del caso 1. Espero que sigan, que estén activos en el foro. Recuerden que es muy importante leer los recursos bibliográficos, que saben que tienen que trabajar de manera autónoma, tener un aprendizaje autónomo. Depende de ustedes, que en el momento de que ustedes sean profesionales y le asesoren una sociedad o un negocio, depende de ustedes tener los conocimientos claros para esto. Aquí le estamos para ayudarles. Cualquier inquietud, cualquier interrogante, pueden escribir en el foro, pueden mandar un mensaje, está mi correo electrónico. Nos podemos comunicar en el horario que ustedes dispongan para resolver y seguir trabajando. Sigan activos, vamos adelante, motívense. Es muy importante que sigan paso a paso las fechas establecidas en el calendario y que pueden conseguir todo lo que ustedes se propongan. Estudiante, ánimo. Entonces, nos vemos en el próximo CIPA y que pasen un buen fin de semana.